Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Hoy estamos en esta página de Facebook de ISKCON Buenos Aires a punto de comenzar nuestro estudio del panorama del Bhagavad Gita. Como siempre, creo que es lo correcto comenzar agradeciendo a las autoridades de ISKCON Buenos Aires que hacen posible estos encuentros. Agradezco también a todos los oradores previos que dieron clases muy interesantes sobre este texto, y en particular también quiero agradecer a Devakinandana Prabhu, que en el sábado anterior él finalizó el estudio del capítulo 9 del Bhagavad Gita tal como es. Hoy vamos a dar inicio al análisis del capítulo 10, conocido como las opulencias del absoluto, y específicamente vamos a abordar los textos del 1 al 7. Para que esto pueda tener cierta estructura lógica, habría que efectuar una síntesis de lo visto en el encuentro anterior o de lo expuesto en el capítulo anterior. Y vimos que previamente, en el capítulo 9, Krishna estaba hablando de la importancia de ese conocimiento que es el más secreto de todos los secretos. Habíamos visto que Krishna daba muchísima importancia al conocimiento trascendental porque brinda una percepción directa del ser, y en torno a estas ideas se van desarrollando toda una serie de conceptos que son fundamentales a lo largo del capítulo 9 del Bhagavad Gita. Ahora bien, como nosotros sabemos, la gnosiología o la teoría del conocimiento de la escuela Gaudiya Vaishnava establece que hay tres vías para acceder al conocimiento. En primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta que en este momento es de día porque vemos en el cielo la presencia del sol. Aunque bueno, hoy está un poco nublado y captar el sol es un poco más difícil. Pero ese tipo de conocimiento que proviene del sentido común se capta a través de los sentidos. Es decir, la experiencia sensorial es fuente de ciertos datos que nos permiten relacionarnos con el mundo en que vivimos. Evidentemente, a veces establecemos ciertas comparaciones, a veces de alguna manera establecemos ciertas conclusiones, o básicamente también a través del uso de la razón podemos establecer ciertas conclusiones, porque no solo la percepción sensorial es fuente de conocimiento, sino que también la capacidad de raciocinio nos permite establecer la validez de cierta información. Pero por supuesto que dentro de nuestra gnosiología trascendental se le da mucha importancia al momento de intentar comprender aquello que está más allá de la razón y aquello que está más allá de los sentidos. Se le da mucha importancia a el conocimiento que proviene de una fuente superior, es decir, Shabda Pranama, lo cual dentro de nuestra corriente filosófica nos provee un tipo de conocimiento mucho más seguro cuando intentamos establecer un análisis de lo trascendental que Anumana o Pratyaksha, es decir, que la percepción sensorial o el uso del raciocinio. Entonces, si hay algo que está totalmente fuera de la posibilidad del alcance de conocimiento de nuestros sentidos materiales, como así también de la inteligencia condicionada, evidentemente es el absoluto. Evidentemente la trascendencia está más allá de toda capacidad sensitiva y también especulativa. Y como el conocimiento del absoluto es algo tan, pero tan importante para aquellas grandes almas que están en búsqueda del logro más elevado, que es la autorrealización, en este capítulo 10 del Bhagavad Gita, recurriendo a este proceso de conocimiento descendente, el absoluto mismo se da a conocer a la entidad viviente que se encuentra en el mundo material. Por eso es que en este campo de batalla de Kurukshetra, antes de que comiencen las hostilidades entre el bando de los Kauravas y de los Pándavas, Krishna
llega al punto de exponerle a su amigo y discípulo Arjuna el conocimiento acerca del absoluto. Y específicamente se está describiendo en este capítulo cuáles son los atributos, o en términos del propio Gita, cuáles son las opulencias que de alguna manera nos permiten a nosotros como almas condicionadas captar, aunque solo sea algunos de los rasgos más importantes que caracterizan a la naturaleza de aquel que está más allá de toda la percepción sensorial condicionada, de toda la capacidad de pensamiento de la mente condicionada y de toda capacidad de especulación de la inteligencia que se encuentra limitada por la materia. Es decir, en este capítulo número 10, Krishna está exponiendo ante Arjuna el proceso por el cual uno tiene acceso al conocimiento metafísico. Aquí se están exponiendo los principales atributos que posee el absoluto. De hecho, podemos decir que aquel que no depende de nada, aquel cuya existencia no proviene de alguien diferente del mismo, puede ser calificado en sentido estricto con el término absoluto. Y en este caso, Krishna describe ante Arjuna cómo es que el absoluto se manifiesta y sobre todo desde qué plataforma podemos nosotras, las almas condicionadas que nos encontramos en este mundo fenoménico y que a pesar de que nuestra naturaleza incondicionada nos da una posibilidad de apertura a la trascendencia, que encontrándonos bajo el estado de condicionamiento de la naturaleza material, cómo es que nosotras podemos establecer una conexión con ese absoluto que nos trasciende por completo. Y esto pareciera un poco complejo de abordar, pero a través de un conocimiento de tipo descendente es que podemos llegar a esta comprensión. Entonces, lo primero que se afirma acerca de este ser divino, de este ser trascendente, de este ser que se encuentra más allá de la capacidad de especulación de la inteligencia material, de la capacidad de pensamiento de la mente temporal y de los sentidos, y obviamente también de la materia burda, es que el absoluto es inconcebible. Es decir, el absoluto está más allá de la capacidad de comprensión de la persona común. Pero uno podría plantearse, bueno, en mi caso soy un alma condicionada, soy un ser humano promedio, pero tal vez para aquellos que tienen grandes capacidades analíticas, como las personas sabias, el absoluto puede ser directamente captado a través de la inteligencia. Y la verdad es que no. Incluso para los grandes eruditos, incluso para aquellos que son sumamente versados en todo tipo de conocimiento, incluso para aquellas personas que ostentan ciertas características o virtudes propias de la sabiduría, aún así el absoluto sigue en su naturaleza más íntima y profunda siendo inaccesible. Entonces uno podría decir, siguiendo un orden jerárquico, si para la persona común el absoluto es inaccesible, si para los sabios el absoluto es inaccesible, bueno, tal vez para los devas, para los semidioses, haya muchas más posibilidades de comprender la naturaleza y la estructura íntima de la trascendencia. Pero como se afirma en este capítulo, incluso hasta las huestes de semidioses desconocen en última instancia la naturaleza más profunda y trascendente del ser absoluto supremo. Y en ese sentido es que necesitamos que el absoluto se manifieste o se revele de manera descendente a los semidioses, a los grandes sabios y también, por supuesto, a los seres humanos. Cuando nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, esa obra compuesta por 12 cantos y por más de 18.000 shlokas, vemos que al comienzo de la manifestación cósmica, el primer ser creado fue Brahma.
el que posteriormente va a ser el ingeniero o arquitecto del universo. Y lo primero que Brahma escuchó dentro de este mundo fue el sonido, y específicamente las palabras sánscritas tapa. Él requería hacer ciertas austeridades, y tras esas austeridades, Brahma mismo, con toda su inteligencia, obviamente no es una persona común, ni es uno más de los semidioses, sino que es el principal de todos ellos, y él tiene a cargo una función importantísima, porque es de alguna manera organizar la materia, generar semidioses y generar a aquellos que generan a esas entidades vivientes que pueblan los universos materiales. Y sin embargo, Brahma, con su propia inteligencia, al comienzo de la manifestación cósmica, estaba confundido en cuanto a su deber. Tuvo que ejecutar austeridades y después de ese proceso, él recibió conocimiento trascendental de la suprema personalidad de Dios, Sri Vishnu. Entonces, no solo para el hombre común, comprender a Dios es algo muy complejo, no solamente para aquellos que ostentan sabiduría, comprender por completo la naturaleza de Dios es algo muy difícil, sino que encontramos pasajes en diversos textos védicos, como el Srimad Bhagavatam y otros Puranas, en que los propios semidioses, cuando se encuentran confundidos respecto de algún fenómeno que sucede dentro del mundo material, ellos también necesitan recurrir al absoluto mismo para que él se revele. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Krishna, que es un resumen del 10º canto de Srimad Bhagavatam, que fue compilado por el Acharya y fundador de ISKCON, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nos encontramos en primera instancia con que en la tierra había grandes problemas hace más de 5000 años, y la deidad regente de la tierra, asumiendo la forma de una vaca, Bhumi, fue a ver a este arquitecto o ingeniero del universo, Brahma, y Brahma, acompañado por Shiva y por el resto de los semidioses, tuvo que hacerse presente a orillas del océano de leche para ofrecer oraciones Purushakshuta a Kshirodakaya y Vishnu, y así recibir el conocimiento y la información acerca de lo que los semidioses debían hacer para que pueda cumplirse la misión del absoluto dentro de la tierra. Entonces, como vemos, hay una incapacidad para las almas condicionadas de acceder en un 100% a la estructura, a la naturaleza, a la esencia o al modo de ser del absoluto, pero el absoluto mismo desciende a la tierra. El absoluto mismo, aunque él no tiene un cuerpo material, se hace presente en este mundo. Aunque él no depende del karma ordinario, él desciende a la tierra. Aunque el absoluto mismo se encuentra más allá de todo, él es amigo y maestro de Arjuna y nos da ese conocimiento acerca de la trascendencia que, como en el capítulo 10 se afirma, es todavía más elevado que todo el conocimiento de los capítulos anteriores. Y en realidad este conocimiento nos permite captar lo metafísico. Este conocimiento nos permite ingresar a ese ámbito del saber que ni los hombres, ni los sabios, ni los dioses pueden ingresar por su propio esfuerzo. Entonces, Krishna se está presentando en este capítulo 10 como el principio originario. Krishna se está presentando en este capítulo 10 y se está dando a conocer a sí mismo como la raíz fundamental de todo, y como aquel que evidentemente al no tener principio es innaciente. Y además de esto, Krishna expone en este capítulo que él no solamente es la fuente de todo lo que percibimos en el plano sensorial, de todo lo que podemos captar en el plano intelectual, sino que también él es el origen de aquello que es deseable en sentido moral. Porque en el Bhagavad Gita constantemente, a través de todos los diversos capítulos, específicamente del 2 en adelante, Krishna está exponiendo en sentido ético el análisis de determinadas virtudes. Y el capítulo 10, denominado la opulencia del absoluto, no es la excepción a esta regla. De hecho, Krishna mismo dice que él es la fuente de la inteligencia.
Es decir, la inteligencia nos permite discernir, la inteligencia nos permite captar la realidad tal como es, la inteligencia nos permite también aplicar el conocimiento filosófico a ciertos casos concretos de la vida real, y la inteligencia obviamente también nos permite tomar buenas decisiones en pos de nuestro perfeccionamiento espiritual. Además de eso, Krishna dice que de él procede la ausencia de duda. Uno puede ver que, tal como planteaba Descartes en sus meditaciones metafísicas, el conocimiento proviene de la duda, ¿sí? Descartes quería encontrar ese punto de Arquímedes, ese punto fijo a partir del cual poder mover la realidad completa. Y en ese sentido podemos decir que algo es verdadero cuando se presenta como claro y distinto, como aquello que está libre de duda. Entonces, ese tipo de conocimiento, ese tipo de principios filosóficos, esa certeza que el ser humano busca en cuanto a cuál es su identidad, acerca de cuál es la naturaleza del absoluto y de la relación que hay entre el ser individual y el absoluto mismo, ese conocimiento pleno, ese conocimiento certero, ese conocimiento libre de duda, también procede del absoluto mismo. Otro punto importante. Nosotros queremos estar seguros en la vida, no queremos ser engañados, de alguna manera queremos poder confiar en el conocimiento que poseemos y en el tipo de personas con las que nos relacionamos. Y por eso Krishna dice que Él es también el origen de la veracidad. En Krishna mismo reside el conocimiento, reside la inteligencia, reside la ausencia de duda y también la verdad. Y por eso es que al absoluto también se lo describe en diferentes pasajes del Bhagavad Gita como la suprema verdad absoluta. Ahora, otro punto importante también del cual Krishna dice que Él es el origen en este capítulo 10 del Gita. La práctica del yoga no es solamente para que uno se recree los fines de semana o en algún tipo de retiro espiritual de vacaciones, sino que el yoga presenta una filosofía muy profunda y para practicar yoga adecuadamente se requiere de control de los sentidos y también, por supuesto, de control de la mente. De esas cualidades también el absoluto es el origen. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles, muchas veces en la vida tenemos que hacer cambios profundos, a veces también en la vida nos encontramos con situaciones críticas y tenemos que dar algún paso del cual no nos sentimos totalmente seguros, pero en función de nuestro crecimiento tenemos que darlo y a veces incluso podemos sentir cierto temor. En ese sentido, no es valiente el que está libre de temor. Perdón, no es valiente el que no tiene ningún tipo de temor. Es valiente el que, aún teniendo cierta incertidumbre, se anima a dar los pasos necesarios para su desarrollo, tanto material como espiritual. Y en ese sentido, también en este capítulo se afirma que el absoluto es la fuente de esa valentía. Otro punto importante. Hoy en día hay muchas causas sociales que son muy positivas, que de alguna manera reivindican los derechos de cierto sector de la humanidad. Y entre todas esas causas podemos decir que hay una que es muy, muy noble y se refiere a la no violencia. Hace un rato estaba revisando Facebook antes de la clase y un amigo había publicado un número de teléfono para denunciar el maltrato animal. Es decir, dentro de la filosofía Vaishnava, la violencia innecesaria se repudia por completo. Y es evidente que uno debe ser un refugio para los demás, es evidente que uno tiene que ser un referente para los demás y de alguna manera, mediante actos ejemplares, las grandes personalidades deben mostrarle a la gente común cuál es el camino de la rectitud, cuál es el camino de la virtud. Ahora, acá hay un punto muy importante. Hay quienes denuncian el maltrato animal, lo cual es muy valioso, es muy positivo y es algo muy loable, pero no debemos olvidarnos que el comer carne
es una de las mayores fuentes de violencia animal. El comer carne no implica solamente el abandono o el maltrato de un animal, sino que implica la muerte misma. Y en países como el nuestro realmente se llevan a cabo genocidios de animales. En países como Argentina uno puede ver que está sistematizada la violencia contra los animales. A veces, por algún motivo, uno sale con el auto a la ruta y a mí en lo personal me causa muchísima tristeza cuando veo un camión jaula, cuando veo toda esa cantidad de vacas que sabemos que van directo al exterminio. ¿Cómo puede haber paz en una sociedad donde básicamente una especie se dedica a aniquilar a la otra? ¿Cómo puede haber pureza en el corazón cuando ni siquiera comprendemos el delito que significa la matanza masiva de animales que se lleva a cabo en nuestro país contra tantos miles de seres vivos? ¿Cómo se puede pensar que el perro o el gato doméstico son animales que deben ser protegidos, pero la vaca y tantos otros animales están para ser comidos? ¿Dónde está la lógica ahí? ¿Dónde está el razonamiento ahí? ¿Dónde está la sensibilidad ahí? Entonces, también el absoluto, en este capítulo 10 del Bhagavad Gita, se presenta a sí mismo como la fuente de la ahimsa, como la fuente de la no violencia. Y este punto es muy importante, porque ¿cómo podemos aspirar a la paz entre los seres humanos cuando vivimos en guerra con el resto de las especies? Evidentemente, el tipo de violencia que el ser humano lleva a cabo contra los animales produce reacciones kármicas negativas. Y por eso es muy importante evitar el maltrato animal y evitar el maltrato hacia cualquier forma de vida. Es decir, la inteligencia humana, que es una inteligencia superior al resto de los seres vivos, tiene que estar ahí para que sintamos un principio de responsabilidad por todas las formas de vida, para que de alguna manera podamos encontrar ese principio que nos permita vivir en armonía con los demás, para tener una vida sencilla y un pensamiento elevado. Y dentro de esta filosofía de vida, la no violencia es fundamental. Y por eso es que los practicantes del proceso de conciencia de Krishna somos lacto-vegetarianos o veganos. Y ni siquiera es que el principio de no matar animales lo es todo para nosotros, aunque es tan importante y fundamental, sino que además también pensamos la alimentación como un proceso yógico. Es decir, pensamos la alimentación como una forma de conexión y ofrenda con el absoluto. Y por eso es que consideramos prasad o también misericordia los alimentos veganos o lacto-vegetarianos que con una actitud de bhakti el practicante de este proceso de yoga establece como una ofrenda al Absoluto Supremo. Por otro lado, también otro aspecto muy importante que se describe en este capítulo 10 del Bhagavad Gita es la cualidad de la caridad. Como todos sabemos, lamentablemente en la sociedad hay muchísimas diferencias, en la sociedad también hay muchísimas carencias y es muy loable y es digno de respeto todo ese tipo de movimientos o todo ese tipo de causas que de alguna manera estén al servicio de los menos afortunados. Porque la caridad es necesaria de alguna manera para poder tener una sociedad civilizada, para de alguna manera poder acumular sukriti o actividad piadosa. Y sin embargo, con inteligencia, con una inteligencia debidamente clarificada a partir del conocimiento védico, tenemos que entender que nos encontramos con diferentes tipos de caridad. Y entre todas ellas, la caridad más importante es liberar a la humanidad de la ignorancia. Es decir, la forma de caridad más elevada de todas es el hecho de distribuir el conocimiento trascendental. Porque todas las caridades son importantes,
todas las caridades son valiosas, pero todo tipo de caridad apunta a resolver un problema específico, pero en realidad siguen existiendo toda una serie de problemas mucho más complejos. Entonces, decimos que dentro de la caridad hay una jerarquía, y entre todas las caridades la máxima es el hecho de poder compartir el conocimiento trascendental, porque dicho conocimiento, en última instancia, es fuente de liberación. Las caridades centradas en el concepto material de la vida lo que hacen es resolver problemas importantes, pero parciales. En cambio, la caridad trascendental, centrada en la noción de distribución de conocimiento del absoluto, es un tipo de caridad que nos libera de la ilusión, nos libera del error, nos libera de la falsa identidad, nos permite liberarnos del hecho de pensar que somos designaciones temporales y nos da un acceso a una identidad centrada en la noción de ser. Y comprendemos ese ser y comprendemos su función y comprendemos la relación entre el ser individual y el ser absoluto. Y en ese sentido, ese conocimiento libera, pero libera en cuanto a la totalidad de las problemáticas que padece el alma condicionada dentro de este mundo. Por eso, como vemos en este capítulo 10, denominado las opulencias del absoluto, de alguna manera ese ser trascendente supremo, que es la raíz de todo y que a su vez no tiene causa, está más allá de la capacidad de comprensión del hombre común, pero también de los grandes sabios e incluso de los más excelsos semidioses. Pero para beneficio de todos aquellos que estamos buscando la perfección espiritual, en el campo de batalla de Kurukshetra, hace aproximadamente 5.000 años atrás, ese absoluto mismo, que es Krishna, el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios original, reveló el conocimiento acerca de su esencia, acerca de su naturaleza y acerca de sus atributos más importantes a su primo, amigo y discípulo, Arjuna. Y la consecuencia de adquirir este conocimiento no es solamente tener una comprensión intelectual acerca de qué es el absoluto, sino que la consecuencia de adquirir este conocimiento tiene que ver con una actitud vital, tiene que ver con la transformación del carácter, tiene que ver con la reorientación de la existencia, porque como en el mismo capítulo 10 se afirma, aquel que capta a través del estudio del Gita la comprensión acerca de la naturaleza del absoluto, que es Krishna mismo, en la práctica se ocupa de restablecer su relación con el Supremo a partir de la práctica del yoga. Y como sabemos, una persona que obtiene ese conocimiento acerca del absoluto hace algo con dicho conocimiento. No es que simplemente lo guarda en la memoria o es parte de un acervo puramente intelectual, sino que aquel que entiende que el absoluto es la fuente de todo y que uno tiene una relación con ese absoluto, busca revivir esa relación, busca revitalizarla. Es decir, que este conocimiento no queda en pura idea, sino que este conocimiento tiende a establecer un vínculo de unión entre el ser individual y el ser supremo. Y esa unión se logra a través de la práctica del Bhakti Yoga, es decir, de los 9 procesos del servicio devocional que comienzan con oír acerca de esta filosofía trascendental, que continúa con el hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que luego continúa por el proceso de recordar acerca de la naturaleza y las principales cualidades del absoluto mismo, y que eso conduce a una actitud, a un carácter atravesado y dirigido por la devoción, en la cual se busca constantemente trascender la ilusión, trascender las limitaciones y poder situarnos de esa manera en el plano trascendental. Hare Krishna. Muchas gracias, todas las glorias de Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Voy a revisar si encontramos alguna pregunta. Saludos para Carolina Frank,
para Prabhu Syama, para Priya Saka Prabhu, Vishwamitra Prabhu. Uno ve esos camiones jaula llenos de vacas que te miran y no se puede no asociar esa visión con los vagones atestados de gente yendo a Auschwitz. Y si como... Perdón, estoy leyendo del celular y es muy chiquita la pantalla. Y se te retuerce el corazón. Sí, yo no sé si será correcto o no, pero hay una frase que está circulando por internet de un filósofo de la escuela de Frankfurt. Hay que ver si es esa frase real de él o no, que dice que Auschwitz comienza cuando las vacas van al matadero. No sé si realmente el filósofo haya dicho esa frase, pero se la atribuye a él. Así que estamos de acuerdo, Vishwamitra Prabhu. Es desgarrador ver bueno, lo que usted acaba de comentar, sin palabras. Pero coincido con usted plenamente, Prabhu Vishwamitra. Bien, saludos también para Shiveshvara Nityananda Das. Acá no veo ninguna otra pregunta. Coincido plenamente con Prabhu Vishwamitra. Es increíble el nivel de educación que hay en nuestra sociedad. Hay educación inicial, nivel primario, secundario, terciario, universitario. Y tenemos tanto conocimiento, pero somos tan insensibles de corazón. Porque realmente ver las masacres de animales que se hacen en este país es algo atroz, es algo propio de la barbarie, no de la civilización. Pero afortunadamente nosotros, los miembros de ISKCON, contamos con el conocimiento trascendental y por la práctica del servicio devocional, como vimos previamente, gradualmente se desarrollan en nosotros cualidades divinas y entre ellas obviamente la compasión y entre ellas también la no violencia. Para lograr estas virtudes no hace falta ningún esfuerzo artificial, sino que por la práctica del proceso de Bhakti Yoga a su debido tiempo y con la debida purificación del corazón, estas cualidades van surgiendo. Así que, como decía previamente, no encuentro ninguna pregunta más. Les agradezco a todos por darme esta oportunidad y nos vemos la semana que viene en el próximo estudio del Bhagavad Gita en cuanto al análisis de los panoramas. Hare Krishna, Aum Tat Sat.